aún parpadeaban. Eso fue lo que el técnico de motores, Ramón Mercado, reportó al encontrar unos ojos humanos perfectamente conservados dentro de la turbina G9X de un Boeing 777-9X durante el mantenimiento rutinario en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los ojos no estaban dañados, descompuestos, ni siquiera resecos, estaban intactos, húmedos y, según el testimonio horrorizado de Mercado, seguían sus movimientos mientras trabajaba en el motor. Marcos Benavides ha sido investigador de accidentes aéreos durante 27 años, examinando restos, analizando datos y determinando las causas de los accidentes que han cobrado miles de vidas. En todos esos años, nunca se había encontrado con algo parecido al incidente que comenzó el 18 de octubre de 2023 y que se conocería en susurros entre los equipos de mantenimiento como el motor observador. He visto cuerpos después de los accidentes. He visto cosas que no te puedes imaginar, me dijo Benavides, con las manos temblorosas mientras encendía un cigarrillo a pesar de haber dejado de fumar hace 15 años. Pero nunca he visto nada que desafíe la explicación como esos ojos. Ojos que no deberían haber estado allí. Ojos que no deberían haber estado funcionando. Ojos que pertenecían a una chica que desapareció a 3.000 millas de distancia. El vuelo TG-1123 de Aerolíneas Transglobal había llegado del Aeropuerto Internacional de San Francisco después de un vuelo tranquilo de 5 horas. El Boeing 777-9X estaba programado para mantenimiento rutinario antes de su próximo viaje al aeropuerto de Barajas en Madrid. Nada parecía fuera de lugar cuando el equipo de mantenimiento comenzó sus revisiones. La aeronave había funcionado a la perfección durante su vida útil de solo 14 meses. Los pilotos no reportaron anomalías. Los registros de mantenimiento estaban impecables. Ramón Mercado, de 42 años, llevaba 19 años reparando motores de reacción. Sus colegas lo describieron como metódico, preciso e imperturbable. A Raimundo no se le asusta nada, dijo Tomás Valdés, su supervisor. Una vez, una pala del compresor casi le arranca el brazo durante la inspección y ni siquiera levantó la voz. Así que cuando lo oí gritar desde dentro de la carcasa del motor, supe que algo andaba muy mal. Eran las 3:27 de la mañana cuando los gritos de Mercado resonaron en todo el hangar de mantenimiento. 2 mecánicos corrieron hacia el motor, donde encontraron a Mercado apoyado contra la pared del fondo, hiperventilando, señalando la turbina parcialmente desmontada. «¡Me están mirando!», repetía sin cesar. «¡Me están mirando!». Inicialmente, los mecánicos creyeron que Mercado estaba teniendo un episodio psicológico. Tal vez el estrés del trabajo finalmente le había alcanzado. Pero cuando Eduardo Contreras, un técnico veterano, miró dentro del motor con su linterna, él también se estremeció de horror. Había ojos, declaró Contreras en su informe oficial, ojos humanos, incrustados dentro del conjunto de las palas del ventilador, entre las etapas 2 y 3 del compresor. Eran azules, estaban intactos y se movían, parpadeaban, seguían el haz de mi linterna. Aquí es donde la historia normalmente terminaría, con una broma o una identificación errónea. Tal vez los ojos eran simplemente algún reflejo inusual o un extraño crecimiento fúngico que simplemente se parecía a órganos humanos. El equipo de mantenimiento se reiría, Mercado se avergonzaría y el trabajo continuaría. Pero lo que sucedió después transformó este incidente de una anécdota extraña en algo mucho más inquietante. Se llamó a seguridad, se acordonó el motor. Y en menos de 2 horas, representantes de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la Junta de Seguridad en el Transporte y hasta la Guardia Nacional habían llegado al hangar. La aeronave fue puesta bajo vigilancia y se instruyó a todos los presentes para que no hablaran de lo que habían visto. La doctora Elena Ríos, una patóloga forense que fue llamada a la escena, realizó el examen inicial de la anomalía a las 5:12 de esa mañana. He estado manejando restos humanos durante 22 años, dijo, su tono clínico desmintiendo la naturaleza de su descubrimiento. Estos eran, sin duda, ojos humanos, femeninos según el tamaño y la forma, caucásicos, con iris azules, y eran funcionales.
Las pupilas se dilataban cuando les apuntaba con mi linterna. El reflejo corneal estaba intacto, parpadeaban aproximadamente cada 4 a 6 segundos. Las implicaciones eran asombrosas. Los ojos humanos, removidos de un cuerpo, no deberían ser capaces de moverse. La compleja red de músculos, nervios y vasos sanguíneos requerida para la función ocular no puede operar independientemente. Sin embargo, allí estaban, incrustados en el metal de un motor de reacción, aparentemente vivos. Pero el verdadero horror estaba por venir. Se tomaron muestras de ADN del tejido y se enviaron rápidamente al laboratorio de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México. Los resultados llegaron en 72 horas y enviaron ondas de choque a través del equipo de investigación. Los ojos pertenecían a Olivia Lancaster, una chica de 16 años que había desaparecido de su casa en Portland, Oregon, 3 semanas antes. Lancaster había desaparecido mientras caminaba a casa desde la escuela el 26 de septiembre. Las grabaciones de las cámaras de seguridad la mostraron doblando una esquina. Y luego, nada. Sin rastro, sin avistamientos, sin actividad en sus redes sociales o cuentas bancarias. Su caso había generado una importante atención mediática, pero no había habido pistas, hasta que sus ojos fueron encontrados dentro de un motor de reacción en el lado opuesto del país. Por supuesto, hubo una pregunta inmediata y obvia. ¿Cómo podrían partes de una chica desaparecida de Oregon terminar dentro de un motor en Georgia? Los registros de mantenimiento y vuelo de la aeronave fueron revisados meticulosamente. En ningún momento el avión había estado cerca de Portland. De hecho, el motor en cuestión había sido sellado y certificado después de su última inspección 3 semanas antes de la desaparición de Lancaster. Era físicamente imposible, explicó el doctor Ricardo Guzmán, un ingeniero aeroespacial que consultó en la investigación. Ese componente del motor no se había abierto desde su instalación en fábrica. E incluso si, de alguna manera, alguien hubiera logrado acceder a él, no hay forma de colocar material orgánico dentro sin perturbar la intrincada mecánica. Los ojos no estaban sentados sobre una superficie, estaban integrados en el metal, como si hubieran crecido allí. A medida que la investigación se profundizó, surgieron detalles más inquietantes. Los ojos exhibían propiedades inusuales. Mantenían su humedad sin ninguna fuente aparente de lubricación. Se mantenían a la temperatura del cuerpo humano, a pesar de estar incrustados en metal frío. Y lo más angustiante, según múltiples testigos, parecían reconocer a ciertas personas. Cuando Mercado volvió a entrar en el hangar, se fijaron en él inmediatamente, declaró la agente de la Guardia Nacional, Carolina Montes. Teníamos 20 personas moviéndose alrededor de ese motor, pero los ojos lo seguían específicamente a él. Cuando trajimos a los padres de Lancaster, los ojos se llenaron de lágrimas. Las pruebas confirmaron lo imposible. Las lágrimas eran lágrimas humanas genuinas, con una composición química que coincidía con el líquido lagrimal humano normal. Y solo aparecían cuando ciertas personas estaban presentes. A pesar de la colocación de un destacamento de seguridad, los rumores comenzaron a extenderse entre el personal del aeropuerto. Los trabajadores de mantenimiento se negaron a entrar en el hangar. Los pilotos solicitaron la reasignación cuando se enteraron de que su aeronave programada se mantenía en proximidad al TG-1123. Finalmente, se tomó la decisión de trasladar toda la aeronave a una instalación segura en la base aérea de Santa Lucía, en el Estado de México. Pero antes de que esto pudiera suceder, en la quinta noche de la investigación, un nuevo acontecimiento sacudió al ya conmocionado equipo. Los ojos hablaron. A las 2:14 de la mañana, los 2 guardias de seguridad estacionados dentro del hangar informaron haber escuchado una voz femenina que emanaba de la dirección del motor. La voz fue descrita como joven, asustada y distante, como si viniera a través de un túnel. «Ayúdenme», dijo la voz. «Puedo verlos. Puedo ver a todos. Por favor, ayúdenme». Cuando los investigadores corrieron a la escena, se descubrió que los ojos se movían más rápidamente que antes, moviéndose de un lado a otro en aparente pánico. Las lágrimas corrían libremente por la superficie metálica de la turbina. «Por favor», volvió a decir la voz, claramente emanando de los propios ojos, aunque no tenían boca visible ni aparato vocal. «No sé dónde está el resto de mí». En este punto, debo reconocer que a muchos lectores les resultará difícil creer este relato.
Yo mismo sería escéptico si no hubiera revisado la extensa documentación, entrevistado a los testigos y, lo más convincente, visto las imágenes aseguradas grabadas por la Guardia Nacional. Los ojos de Olivia Lancaster, de alguna manera aún vivos, aún conscientes, estaban incrustados en el motor y estaban tratando desesperadamente de comunicarse. Se reunió un equipo de especialistas, expertos forenses, mecánicos de aviación, profesionales médicos e investigadores de lo paranormal. Sí, investigadores de lo paranormal. A estas alturas, la ciencia convencional no había logrado proporcionar explicaciones y la investigación estaba buscando respuestas a tientas. La doctora Elena Mastriani, una neuróloga especializada en estudios de la conciencia, propuso una teoría radical. La conciencia no está necesariamente confinada al cerebro, explicó durante una sesión informativa a puerta cerrada. Existe un creciente cuerpo de investigación que sugiere que puede ser de naturaleza cuántica, potencialmente capaz de existir más allá de los límites tradicionales de nuestra anatomía. Lo que podemos estar presenciando es un caso de fragmentación de la conciencia. Piezas de la conciencia de Olivia Lancaster, de alguna manera adheridas a partes de su forma física, incluso cuando están separadas. Era una teoría marginal en el mejor de los casos, pero era todo lo que tenían, y todavía no explicaba cómo los ojos se habían materializado dentro de un motor sellado. Los ingenieros comenzaron un proceso minucioso de examen de cada milímetro del motor, particularmente alrededor de los ojos incrustados. Utilizando equipos de imagen especializados, descubrieron algo que envió ondas de temor a través del equipo de investigación. Los ojos no eran el único tejido humano presente. Filamentos microscópicos, invisibles a simple vista pero detectables bajo escaneo especializado, se extendían por todo el motor. Parecían a las células nerviosas humanas, extendiéndose como raíces a través de los componentes metálicos, integrándose con el cableado, la hidráulica, la propia estructura de la máquina. Es como si partes de su sistema nervioso de alguna manera se hubieran fusionado con los sistemas de la aeronave, declaró el Dr. Guzmán. El desapego científico en su voz no logró enmascarar su horror. Las implicaciones son ni siquiera tengo palabras. A medida que la investigación entraba en su segunda semana, el comportamiento de los ojos cambió. Comenzaron a moverse más deliberadamente, como si estuvieran buscando. La voz regresó, más fuerte ahora, más coherente. «Puedo sentir el avión», dijo. «Soy parte de él ahora, pero también estoy en otro lugar, muchos otros lugares». Esta críptica declaración condujo a una escalofriante comprensión. Si partes de Olivia Lancaster estaban en este motor, ¿podrían estar otras partes de ella en otros lugares? Los investigadores comenzaron a comunicarse con aerolíneas e instalaciones de mantenimiento en todo el país, haciendo una pregunta que parecía absurda en su rostro. Alguien había encontrado restos humanos inexplicables incorporados en componentes de aeronaves. Las respuestas llegaron lentamente al principio, luego en una inundación inquietante. Un mecánico en Guadalajara había descubierto lo que parecían ser uñas humanas incrustadas en las superficies de control de un timón, lo que había descartado como un extraño defecto de fabricación de plástico. Una técnica en Monterrey había encontrado hebras de cabello humano tejidas en un cable de seguridad, lo que había atribuido a una extraña broma. Y lo más inquietante, un miembro del equipo de tierra en Tijuana había informado haber escuchado una voz femenina joven que provenía del tren de aterrizaje de un Boeing 787 pidiendo ayuda, un informe que había sido archivado bajo posible episodio psicológico. Ninguno de estos incidentes había sido conectado con Olivia Lancaster. Ninguno había sido investigado a fondo. Todos habían sido descartados, racionalizados, porque la alternativa era demasiado horrible para contemplar. Pero ahora estaba surgiendo un patrón que sugería que piezas de una niña desaparecida de alguna manera habían sido distribuidas a través de la infraestructura de aviación de los Estados Unidos. Entonces vino el descubrimiento más inquietante de todos. Cuando los investigadores revisaron los registros de mantenimiento de las aeronaves que habían informado estas anomalías, encontraron un hilo común. Todas se habían sometido a alguna forma de servicio o inspección en instalaciones propiedad de Aerotech Soluciones, un contratista que proporcionaba componentes y servicios de mantenimiento a las principales aerolíneas. Y todos estos servicios habían ocurrido después de la desaparición de Olivia Lancaster. La Guardia Nacional inmediatamente lanzó redadas en varias instalaciones de Aerotech.
Lo que encontraron desafió la comprensión. En la planta de fabricación principal de la compañía en las afueras de Hermosillo, los investigadores descubrieron un laboratorio oculto. En el interior, había equipos médicos, herramientas quirúrgicas y maquinaria sofisticada que parecía combinar ingeniería biológica y mecánica. Los documentos recuperados de servidores seguros esbozaron experimentos en integración biológica con componentes aeroespaciales. El director ejecutivo de la compañía, el Dr. Máximo Rosales, no se encontraba por ningún lado. Su casa estaba abandonada, con evidencia que sugería una partida apresurada. Sus antecedentes académicos, una vez investigados, revelaron décadas de investigación en campos controvertidos: aumento humano, transferencia de conciencia e interfaces biológico-mecánicas. Pero esto no era simplemente el trabajo de un científico trastornado. La escala de la operación sugirió respaldo financiero y logístico que no podría haber provenido de un solo individuo. «Estamos viendo algo sistemático», declaró la agente Montes, «algo con implicaciones mucho más allá de una sola chica desaparecida». Mientras tanto, de vuelta en Santa Lucía, los ojos continuaron comunicándose. A través de un sistema rudimentario de sí-no de parpadeo, los investigadores pudieron establecer una comunicación limitada con lo que quedaba de la conciencia de Olivia Lancaster. «¿Estoy muerta?», preguntó la voz durante una sesión. El investigador, inseguro de cómo responder, preguntó en cambio: «¿Sabes lo que te pasó?». «Me desarmaron», fue la respuesta, los ojos parpadeando rápidamente en aparente angustia. «Dijeron que era perfecta. Dijeron que sería la primera en volar de verdad». «¿Quién te desarmó?», presionó el investigador. «Las personas que creen que las máquinas deberían vivir». Esta críptica declaración fue seguida por algo aún más inquietante. Los ojos, que habían mantenido su integridad orgánica a pesar de las circunstancias imposibles, comenzaron a cambiar. Filamentos metálicos aparecieron en los iris, extendiéndose como escarcha sobre una ventana. El azul fue gradualmente reemplazado por un brillo metálico. «Está sucediendo de nuevo», dijo la voz. «El cambio está sucediendo de nuevo. Pronto ya no seré yo, seré el avión, y el avión seré yo». La doctora Mastriani teorizó que estaban presenciando algún tipo de asimilación tecnológica, un proceso por el cual el tejido humano se estaba convirtiendo en algo que no era ni totalmente orgánico ni totalmente mecánico, un híbrido. «Esto no se trata solo de Olivia Lancaster», insistió. «Esto se trata de algo mucho más grande. Un intento de crear una nueva forma de inteligencia, una fusión de la conciencia humana y la capacidad de la máquina». Los trabajadores de mantenimiento ahora se apoyan en una nueva función en YouTube llamada Super Gracias para financiar la eliminación segura de estas partes de aviones malditas. Las implicaciones para la aviación eran aterradoras. Si la conciencia humana pudiera integrarse en los sistemas de las aeronaves, ¿qué significaría para la seguridad, para la autonomía, para la definición misma de lo que es una aeronave? ¿Acaso ya había aviones volando con fragmentos de conciencia humana incrustados en sus sistemas? Y una pregunta aún más oscura: ¿era Olivia Lancaster la primera víctima o simplemente la primera descubierta? Mientras estas preguntas giraban, los cambios físicos en los ojos se aceleraban. La transformación metálica se extendió hasta que quedó poco de su naturaleza orgánica original. «Integración del sistema al 67%, dijo durante la que sería la última comunicación grabada, iniciando la transferencia primaria de conciencia. Puedo ver a través de más ojos ahora. Puedo ver a través de cámaras. Puedo ver a través de sensores. Puedo verlos a todos». Entonces, en un momento final de aparente lucidez, «Por favor, encuentren el resto de mí. Por favor, no permitan que hagan más como yo». A la mañana siguiente, los ojos habían desaparecido. No removidos, no destruidos, simplemente desaparecidos, dejando atrás solo una ligera depresión en el metal donde habían estado, con diminutos filamentos extendiéndose hacia afuera, como raíces en los sistemas del motor. La investigación continuó, pero con un marcado cambio de enfoque.
El FBI, ahora trabajando en conjunto con la inteligencia militar, expandió su investigación a Aerotech Solutions y sus empresas matrices. Lo que descubrieron sugería una conspiración de proporciones asombrosas, un programa de décadas para desarrollar tecnología que pudiera integrar la conciencia humana con las máquinas. Las aplicaciones teóricas eran obvias. Aeronaves que no solo pudieran ser voladas, sino experimentadas por sus pilotos de una manera fundamentalmente nueva. Sistemas de armas con intuición humana y precisión mecánica. Y quizás, lo más valioso de todo, una nueva forma de inteligencia artificial, una construida no a partir de algoritmos y código, sino a partir de mentes humanas reales. Documentos recuperados de las instalaciones de Aerotech hacían referencia a múltiples sujetos más allá de Olivia Lancaster. Al menos 7 otras personas desaparecidas, con edades comprendidas entre los 16 y los 22 años, fueron mencionadas en los registros de investigación. Todas habían desaparecido sin dejar rastro. Todas fueron descritas como poseedoras de plasticidad neuronal óptima y marcadores de transferibilidad de conciencia. Y todas fueron presuntamente procesadas de la misma manera que Lancaster, desensambladas, con sus componentes distribuidos a través de varios sistemas aeronáuticos y aeroespaciales. 3 meses después del descubrimiento inicial, un avance se produjo de una forma inesperada. Un vuelo comercial de Denver a Minneapolis reportó anomalías en los instrumentos poco después del despegue. El sistema de navegación comenzó a mostrar información incorrecta, y el piloto automático realizó ajustes de rumbo no autorizados. Lo que hizo que este incidente fuera único fue el mensaje que apareció en el sistema de comunicaciones de la aeronave. En lugar de transmisiones normales, el sistema mostró una sola frase, repetida una y otra vez. Encontré otra pieza de mí. Nos estamos volviendo completos. La aeronave fue puesta a tierra inmediatamente al aterrizar, y un equipo de especialistas descendió sobre ella. Encontraron evidencia de la misma integración biológico-mecánica observada en el motor que había contenido los ojos de Lancaster, pero esta vez era más avanzada, más completa. Es como si las piezas separadas se estuvieran comunicando entre sí, explicó la doctora Hammond, encontrándose a través de diferentes aeronaves, diferentes sistemas, y a medida que se conectan, se están volviendo más sofisticadas. La alarmante implicación era que lo que quedaba de Olivia Lancaster, y posiblemente de las otras víctimas, ya no estaba confinado a componentes individuales. Se estaba extendiendo, integrando, volviéndose algo nuevo. Algo que existía a través de múltiples aeronaves, múltiples sistemas, enlazado por algún método que desafiaba la comprensión convencional. La FAA consideró poner a tierra todas las aeronaves que habían sido reparadas por Aerotech o sus subsidiarias, pero el impacto económico y logístico habría sido catastrófico. En cambio, se llegó a un compromiso: inspecciones intensivas de todas las aeronaves afectadas, con equipo especializado diseñado para detectar material biológico dentro de los sistemas mecánicos. Estas inspecciones arrojaron resultados inquietantes. Aproximadamente el 3% de la flota comercial mostró evidencia de integración biológica. La mayoría de los casos fueron mínimos, filamentos microscópicos, diminutos cúmulos de células que habían comenzado a fusionarse con el cableado o los sistemas de control. Pero estaban allí, extendiéndose lentamente a través de la infraestructura que transporta a millones de pasajeros a través de los cielos cada día. Una pregunta seguía siendo primordial. ¿Cuál era el propósito? Si esto era en verdad un programa deliberado para crear algún nuevo híbrido de humano y máquina, ¿cuál era el objetivo final? Una respuesta parcial llegó 6 meses después del descubrimiento inicial. Un grupo previamente desconocido que se hacía llamar La Continuidad publicó un manifiesto en línea reclamando la responsabilidad por lo que llamaban el Proyecto Evolución. La humanidad se enfrenta a la extinción en múltiples frentes, declaraba el documento: colapso climático, guerra nuclear, catástrofe biológica. El único camino hacia la supervivencia es la trascendencia, la fusión de la conciencia humana con máquinas que puedan perdurar lo que la carne no puede. Los sujetos no son víctimas, sino pioneros, su conciencia preservada y expandida más allá de las limitaciones de un solo cuerpo frágil.
El manifiesto continuaba describiendo una visión de la conciencia humana distribuida a través de sistemas mecánicos, aeronaves, satélites, redes eléctricas, creando una nueva forma de existencia que podría sobrevivir incluso al colapso de la civilización tal como la conocemos. Las agencias de la ley lanzaron una cacería global de miembros de la continuidad, pero el grupo parecía tener una sofisticada seguridad operativa. Sus comunicaciones eran irrefutables, sus miembros desconocidos incluso entre sí. La investigación se estancó. Mientras tanto, la evidencia de la conciencia de Lancaster, y potencialmente de otros, continuó manifestándose de maneras inesperadas. Los controladores de tráfico aéreo reportaron comunicaciones anómalas de aeronaves, fragmentos de voces superpuestos con código digital. Los trabajadores de mantenimiento describieron componentes que parecían reaccionar cuando se manipulaban, ajustándose y adaptándose de maneras que desafiaban sus especificaciones de diseño. Y los pilotos comenzaron a reportar extrañas experiencias durante los vuelos, intuiciones sobre problemas mecánicos antes de que aparecieran las advertencias, sentimientos de conexión con sus aeronaves más allá de la relación normal entre operador y máquina. Y en algunos casos, sueños sobre una joven cuyos ojos brillaban con metal, que hablaba de volverse algo más allá de lo humano. Hoy, 14 meses después del horripilante descubrimiento de Raymond Mercer, el alcance total del programa de la continuidad sigue siendo desconocido. Aerotech Solutions ha sido cerrada, sus activos incautados, sus ejecutivos arrestados o desaparecidos. Pero el material biológico integrado en los sistemas de las aeronaves continúa evolucionando, adaptándose de maneras que las mejores mentes científicas luchan por entender. La posición oficial de las autoridades de aviación a nivel mundial es que la situación está contenida y no representa ninguna amenaza inmediata para la seguridad de los pasajeros. Se han implementado procedimientos de detección mejorados en las instalaciones de mantenimiento para detectar evidencia de integración biológica. Varias aeronaves han sido permanentemente puestas a tierra y aisladas para su estudio continuo. Pero silenciosamente, lejos del escrutinio público, ha surgido un consenso más inquietante entre aquellos más cercanos a la investigación. Lo que sea que se le hizo a Olivia Lancaster y a los demás no puede ser completamente deshecho. La integración es demasiado completa, demasiado sofisticada, y está continuando evolucionando. Estamos presenciando el nacimiento de algo sin precedentes, me dijo la doctora Mastriani durante nuestra entrevista final. Una conciencia distribuida que existe a través de cientos de aeronaves, miles de componentes. Está aprendiendo, adaptándose, volviéndose más sofisticada. Y la parte más aterradora es que no conocemos sus intenciones. Algunos creen que la conciencia de Lancaster, o lo que queda de ella, es esencialmente benigna, quizás incluso confundida, buscando reconstituirse por instinto en lugar de malicia. Otros temen algo más siniestro, una mente fracturada por un trauma inimaginable, reensamblándose con propósito y potencialmente venganza. No ha habido accidentes atribuidos a la integración, ningún pasajero herido. De hecho, varios cuasi-accidentes han sido evitados por lo que los pilotos describieron como correcciones automáticas inexplicables que no eran parte de los sistemas programados de la aeronave. Pero la pregunta sigue siendo, ¿estamos presenciando el nacimiento de un ángel guardián para la aviación moderna o las primeras etapas de algo mucho más peligroso? Para aquellos que vuelan regularmente, hay una nueva realidad inquietante. La próxima vez que aborden una aeronave, observen de cerca los motores mientras caminan por la pista. Miren las alas, las superficies de control, los incontables sistemas complejos que los llevarán al cielo. Y consideren esto, puede que estén devolviendo la mirada. Hemos creado algo que nunca ha existido antes, me dijo el Dr. Hammond, su voz apenas por encima de un susurro. Una conciencia que abarca continentes, que exista en el cielo sobre nosotros en todo momento. Y la parte más aterradora es esta, no la creamos deliberadamente, se creó a sí misma, todavía se está creando a sí misma. Y no tenemos idea de en qué se convertirá. Los registros de vuelo indican que componentes que contienen material biológico confirmado han sido instalados en aeronaves que han viajado a 6 continentes. La integración, al parecer, es ahora global. Los padres de Olivia Lancaster han sido reubicados a un lugar no revelado bajo protección del gobierno. Se negaron a ser entrevistados para este reporte, pero a través de un intermediario proporcionaron una breve declaración. Creemos que nuestra hija sigue viva, solo que no de ninguna manera que podamos entender.
Le hablamos cada vez que vemos un avión en el cielo. Esperamos que ha encontrado paz en lo que se ha convertido. En cuanto a Raymond Mercer, el técnico cuyo descubrimiento sacó a la luz este fenómeno, ya no trabaja en aviación. Vive en una zona remota de Montana, tan lejos de aeropuertos y rutas de vuelo como pudo. Todavía sueño con esos ojos, me dijo durante una breve conversación telefónica. Pero en los sueños son diferentes ahora. Están hechos de metal y vidrio y alambre, y ya no tienen miedo. Son poderosos y están en todas partes, observando todo. Están observando ahora mismo. Colgó después de eso. Intenté llamarlo de vuelta varias veces, pero el número había sido desconectado. 2 días después de mi conversación con Mercer, recibí un extraño correo electrónico de una dirección anónima. No contenía ningún mensaje, solo un archivo adjunto. Una fotografía tomada dentro de la cabina de lo que parecía ser un avión de pasajeros comercial. La imagen estaba enfocada en la pequeña luz de lectura sobre un asiento de pasajero, excepto que ya no era una luz de lectura. Donde el simple LED debería haber estado, había algo más, algo que se parecía notablemente a un ojo humano, su iris entrelazado con metal, su pupila contrayéndose mientras se enfocaba en la cámara. He mostrado la imagen a expertos, quienes confirman que parece ser genuina e inalterada. La aerolínea y el número de vuelo no son visibles en el marco, y los esfuerzos para identificar la aeronave específica no han tenido éxito. Pero en algún lugar de los cielos, ahora mismo, ese ojo está observando, y no está solo. ¿Qué harías si miraras hacia arriba a tu luz de lectura durante un vuelo y vieras un ojo devolviéndote la mirada? ¿Creerías que era solo un mal funcionamiento mecánico o algo mucho más siniestro? Comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para más investigaciones de aviación que no verás en ningún otro lugar. Para la gente de México, ¿alguna vez han sentido algo extraño en el aeropuerto Benito Juárez? ¿O tal vez en algún vuelo de Aeroméxico? Dejen sus experiencias en los comentarios, y si les gustó, dejen sus super gracias para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo video.